Bienvenido a Lámpara y Lumbrera, Iglesia Bíblica Tlaxcala. Vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo de Mateo 15. En la mayoría de las Biblias tiene un título que dice La fe de la mujer cananea. Vamos a leer este pasaje de la mujer cananea y después vamos a ir considerando algunos puntos que son importantes, ¿sí? Entonces voy a leer Mateo 15 a partir del verso 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a estar viendo algunos puntos que son importantes en esta historia, pero el primer punto al que quiero enfocarme, aunque vamos a encontrar este punto a la mitad de la historia, pero creo que es importante comenzar atendiendo esto. Miren lo que dice en el verso, al final del verso 22 dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Era algo que la mujer clamaba, le rogaba al Señor que tuviera misericordia de ella, pues tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Verso 22 dice que el Señor Jesús no le respondía, el Señor Jesús continuó con lo que estaba haciendo. Y los discípulos, dice aquí en el verso 23, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cuál era la actitud de los discípulos? Era una actitud de falta de amor, de falta de empatía hacia esta mujer. En lugar de rogar al Señor junto con ella, Señor, atiéndela, mira, su hija está siendo atormentada. En lugar de haber abogado o haber intercedido por esta mujer, le dicen, Señor, despídela, viene gritando, nos molesta, es incómodo que venga gritando detrás de nosotros. Es algo que llega a suceder cuando se pierde un poco el enfoque o mucho el enfoque del amor de Dios, primero hacia nuestro prójimo, es decir, hacia los cercanos, pero también a la gente que es un poco más lejana. Y este caso de los discípulos nos deja ver cómo aún pues estaban ellos junto al Señor Jesús, estaban junto al maestro, al gran maestro, ¿no? Al maestro de maestros, y aún así había en su corazón todavía esa parte pues muy humana y que pues, yo creo que esa situación en cuanto a la carne la tuvieron hasta el último de sus días los discípulos, como también nosotros, porque al final pues no dejamos de ser hombres, es decir, de ser humanos. Entonces los discípulos muestran aún esa parte que había en ellos cuando le dice, despídela, oye, viene gritando. No es el único momento en el que los discípulos demuestran esa falta de empatía o intolerancia hacia las personas. Recordemos también cuando aquel ciego que se llama Bartimeo viene gritando también detrás del Señor Jesucristo y le dice algo muy parecido a lo que esta mujer le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Dice la Biblia, esto lo encontramos por si gustan anotarlo, está en Marcos 11, a partir del verso 46. Dice ahí que este Bartimeo iba gritando, diciéndole al Señor Jesús que tuviera misericordia de él. Y la respuesta de los discípulos era decirle que se callara. Dice ahí en ese pasaje en Marcos que le decían, cállate, no, que no gritara, le pedían que se callara. Pero este hombre gritaba aún más fuerte, Señor, ten misericordia de mí. Sucede algo muy curioso en ese pasaje porque cuando el Señor Jesús se detiene y pide que traigan a Bartimeo, entonces se acercan nuevamente las personas que iban con el Señor y le dicen, ten ánimo, levántate, te habla.
cambia completamente la forma en que se comportaban. Primero le están diciendo a este hombre que se calle y después le dicen, ten ánimo, te está hablando, vamos, ya ahora querían animarlo, ¿no? Hay un cambio rotundo en la forma en que esas personas actuaban al ver la respuesta del Señor Jesucristo. En este caso los discípulos tienen una actitud muy similar a la que tuvieron con Bartimeo. Le piden a la mujer, o más bien le piden al Señor Jesús que despida a la mujer, y nos damos cuenta cómo había esa falta de amor, o no tenían, no sabían cómo expresar tal vez el amor hacia, en este caso, hacia esta mujer. Y entonces algo que nosotros aprendemos es que no nos debemos olvidar de que está bien que uno comparta la palabra, está muy bien que uno pueda enseñar acerca de las escrituras, pero tenemos que llevarlo a la práctica. No nos debemos de quedar solamente con la teoría, sino también ponerlo en práctica. En una de las cartas que escribe el apóstol Juan, dice que no amemos de lengua, es decir, no ames de palabra, que no sea de labios para afuera, sino debemos amar de hecho, en verdad, es decir, con muestras, con actos, es como realmente se demuestra el amor. Puse aquí una frase que me vino a la mente hace ratito, y es que el amor debe estar expresado en acción. El amor debe estar expresado en acción. No solamente decir te amo o yo amo a los hermanos, sino expresarlo a través de mis acciones. Entonces los discípulos no estaban expresando ese amor, no tenían esa expresión de amor, pensando tal vez que estaban protegiendo al maestro, que estaban cuidando al Señor Jesús. Tal vez ellos pensaron, esta mujer viene molestando a nuestro maestro, hay que quitarla de aquí, pero se olvidaban de esa expresión, de ese amor que se tiene que ver expresado en acción. Aquella historia que cuenta el Señor Jesús cuando dice que, cuando habla del buen samaritano, que dice que descendió un hombre de Jericó a Jerusalén, y entonces fue asaltado, lo dejan herido, está ahí a un lado del camino, está pues lastimado este hombre, y entonces dice que pasó un sacerdote y mirándolo siguió de frente. Y después pasó un levita, que era un servidor, alguien que también ministraba en el templo, y dice, y mirándolo siguió de frente. ¿Qué es lo que podemos ver en estas personas? Era un sacerdote que podemos suponer, deducir que conocía la ley de Dios, que había leído que se tenía que amar al prójimo, que había leído que tenía uno que ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre. Era algo que ellos conocían, podemos suponer que lo conocían, eran servidores del templo. Sin embargo, estaban posiblemente más preocupados por ir a atender una reunión en el templo que poder ayudar a este hombre. Se olvidaron de la práctica y únicamente se quedaron con la teoría. Y recordemos que la Biblia nos enseña que nuestra fe se debe ver, la manifestación o la evidencia de que nuestra fe está viva es por medio de las acciones o de las obras que tenemos. En Santiago, en el libro o la carta que escribe el apóstol Santiago, dice, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Es como que alguien viene y te dice que tiene hambre y tú le dices, ah, pues come algo, no andes así. Dice, y no le ayudas, entonces tu fe está muerta, entonces solamente eres un cristiano de palabra, siempre y cuando, claro, debemos entender que haya con qué ayudarle, ¿no? Si no tenemos con qué, si estamos igual que esa persona, bueno, es entendible. Pero en Proverbios dice que estemos dispuestos a ayudar cuando tengamos con qué hacerlo. Si no tenemos, bueno, ya estamos en otra situación, ¿no? Pero en este caso, volviendo a Santiago, dice, si solamente dices, ay, pues come, no andes así, te va a hacer mal, y tienes con qué ayudarlo y no lo ayudas, entonces tu fe está muerta, porque no se está expresando en obras, no está expresando esa fe que está interrelacionada con el amor, expresándote o expresándose en ayudar al prójimo. De nada te sirve decirle ve y come, o si alguien te dice tengo frío, pues ve y tápate. Si tú tienes con qué ayudarle, tienes que hacerlo, tienes que ayudarle. Esa es una expresión del amor. En este caso, los discípulos iban pues con nada más y nada menos que el Señor Jesús, ahora sí que literalmente en persona, como para decirle, Señor, ayuda a esta mujer. ¿Y cuál fue su reacción? Oye, córrela, dile que se vaya, viene gritando. Entonces no debemos olvidarnos, mis hermanos, que estamos aquí para servir. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y nuestra mentalidad, nosotros debemos de tener, como dice en ese pasaje, debemos de tener el mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo, de despojarse de su gloria para venir a servir. Así nosotros debemos despojarnos
de esos títulos, de esas credenciales, de esas posiciones que a veces el mundo nos da y que eso nos hace como pensar que ya no estamos en el nivel como para ayudar a la gente pobre, a los necesitados, sino ya estamos para enseñarle a las multitudes, para hablar en conferencias, para ir a predicar a las naciones y nos olvidamos a veces del vecino que tiene necesidad, del compañero de trabajo, de la vecina que está atravesando una situación complicada y entonces solamente decimos, ay, pobrecita o pobrecito, pero no hacemos algo que realmente pueda ayudar a esa persona. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en este pasaje es que debemos mostrar el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón a favor de las personas, sea quien sea. Tenemos que manifestar ese amor hacia nuestro prójimo, ¿sí? Eso es lo primero. Después vamos a ver ya un poquito más enfocándonos en la historia o lo que sucede con esta mujer. Miren lo que dice aquí en el verso 22. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Había una mujer que no era judía, no era israelita, dice que era sirofenicia, es decir, era de un lugar cerca de Fenicia, que estaba habitando en ese momento en Tiro o en Sidón, y realmente no pertenecía al pueblo de Israel, es decir, no era una mujer judía. Entonces, la respuesta del Señor es que le dice, bueno, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero algo que debemos nosotros notar es que la mujer le dice, Señor, hijo de David. Algún conocimiento, tal vez un poco de conocimiento tenía esta mujer acerca del Mesías que esperaban los judíos. Quizá conocía las promesas que habían hecho acerca del Salvador que iba a llegar a Israel, porque le dice, Señor, hijo de David. Es muy interesante que esa mujer expresara un clamor de esa índole, hijo de David, algo debía saber esta mujer. Muy posiblemente también esta mujer sabía que había promesas que se le había hecho a los judíos en cuanto al Mesías que habría de venir y que también iba a bendecir a los gentiles, no solo a los judíos, sino a todas aquellas naciones que creyeran en el Señor Jesucristo. Quizá esta mujer sabía eso, si tenía el conocimiento, tal vez ese poco de conocimiento que el Señor Jesucristo era hijo de David, entonces también quizá algo que la impulsó a acercarse al Señor Jesús es decir, bueno, pero hay promesas en las que dice que también los gentiles seríamos benditos en la simiente de Abraham. Recordemos que esa es la promesa que Dios le da a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, muy posiblemente esta mujer, conociendo eso, dijo, me voy a acercar a él. Tal vez pueda recibir de él esta petición que le quiero hacer, conociendo que también los gentiles seríamos bendecidos en la simiente de Abraham. Y entonces le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La respuesta del Señor es seguir de frente, no responderle, y entonces le dice, yo no he sido enviado, o no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, escrito está que también los gentiles seríamos benditos en la simiente de Abraham, así es que cumple tu promesa. ¿Eso fue lo que dijo? No, no fue eso lo que dijo. Lo que dijo es, Señor, socórreme. Insisto, quizá ella conocía las promesas, pero no, en ese momento no le reclama al Señor Jesús, es que escrito está que también los gentiles íbamos a ser benditos. No, cuál es la postura de esta mujer? Señor, socórreme. Había una humildad, había fe, porque el Señor Jesús más adelante va a hablar de la fe de esta mujer, pero había humildad aún conociendo, insisto, muy posiblemente las promesas que había en cuanto a los gentiles, pero ella llega y le dice, Señor, socórreme. Recordemos que en Hebreos, hablando justamente acerca del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote,
Dice en Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el Señor Jesús se compadece de nosotros porque en algún momento Él sintió, Él padeció esa tentación como nosotros la hemos sentido, en algún momento hemos tenido tentaciones. Dice, pero sin pecado. Pero ven después lo que dice ahí en Hebreos, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4. Vean qué interesante es eso. Y a veces lo decimos tan rápido que no prestamos la debida atención a estos detalles. Hebreos capítulo 4 dice en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice al trono de tus derechos, al trono de lo que a ti te corresponde, al trono de lo que tú tienes que reclamar. No dice eso, dice al trono de la gracia. ¿Por qué es de gracia, hermanos? Porque es un regalo que Dios nos da. Porque es algo que Él en su voluntad, en su amor, en su soberanía, nos está otorgando. No podemos llegar y reclamarle, decirle, tú dijiste y escrito está y me lo cumples. No, mis hermanos, es un trono de gracia. No es un trono de derechos, no es un trono de exigencias, no es un trono de mis, ¿cómo poder decir? De lo que me corresponde. No, mis hermanos, es un trono de gracia, es un trono en el que la misma Biblia nos dice que del Señor Jesucristo, de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia sobre gracia? Que cada cosa que Dios nos da es por gracia. No es que Dios tenga que darnos, es por gracia y gracia sobre gracia sobre gracia. Cada cosa que recibimos de Dios es por gracia. Y esta mujer se acerca al trono de la gracia, no se acercó, como les digo, al trono de sus derechos, al trono de sus exigencias, de sus decretos, de sus declaraciones. Señor, socórreme. Ahí está la humildad, ahí está la petición, ahí está acercándose al trono de la gracia. Dice aquí en el verso 16 de Hebreos 4, dice, para alcanzar misericordia, para que Dios, el impulso de su amor, lo haga actuar a favor tuyo. No dice que Dios está obligado a cumplir o está obligado a responder todo lo que le pidas. Dice, para alcanzar misericordia, para que la misericordia de Dios se vea expresada en la ayuda que Él te pueda dar. Dice al final del verso 16, y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice para exigir tus derechos, para hallar gracia. Y esta mujer que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 15, ella conoce eso. Conoce que tiene que acercarse al trono de la gracia, conoce que debe ser humilde en su petición, no exigir, no reclamar, no arrebatar, como muchas veces se nos enseña, sino ser humilde, sino tener esa humildad en el corazón para decir, Señor, socórreme. Y vean la respuesta del Señor Jesús, es impresionante. El Señor Jesús dice en el verso 26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, es decir, no está bien que le quitemos, el Señor acaba de decir que Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, dice, no está bien que yo descuide o desvíe estos recursos que fueron dados para los hijos de Israel o las ovejas de Israel y se las dé a los perrillos. ¿Y cuál es la respuesta a la mujer? La mujer no le dice, oye, no, tú tienes que cumplir, porque sí es cierto que fuiste enviado, pero escrito está que tienes otras ovejas. No, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Sigue siendo tan humilde, pero tan llena de fe al mismo tiempo, que vean lo que le dice en el verso 27, y ella dijo, sí, Señor. Es cierto, lo que tú me estás diciendo es una verdad. Fuiste enviado primeramente al pueblo de Israel. Pero, dice la mujer, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está bien, Señor, pero yo sé que dentro de tu vasta gracia, de tu vasta misericordia, de todo ese amor que hay en ti, aún yo que no pertenezco al pueblo de Israel, puedo alcanzar gracia, puedo alcanzar misericordia, puedo recibir un poco de lo que tú le has dado o de lo que tienes preparado para tu pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Verso 26, 28, perdón. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, el Señor Jesús, aunque él sabía, el Señor Jesús, siendo Dios, conocía lo que había en esta mujer. Incluso la fe que esta mujer tenía fue una fe que Dios mismo le había dado. Dice la Biblia que si nosotros hemos creído y hemos recibido las salvaciones por fe,
Dice, y esto es un don de Dios, es decir, Dios te regaló también la fe. La fe que esta mujer tenía era un don que Dios le había dado, pero el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer recibiera la respuesta que ella esperaba de parte del Señor? Número uno, su humildad y su fe, o su fe y su humildad, en el orden en el que queramos verlo, pero son dos ingredientes que tienen que estar bien presentes en nuestras oraciones, humildad y fe, fe y humildad. Creo que puedes hacerlo, tal vez no lo merezco, Señor, porque te he fallado muchas veces, pero creo que puedes hacerlo y que por misericordia, por gracia, puedes darme lo que te estoy pidiendo. No estoy como en una posición de exigir, sino de rogar, socórreme, Señor. Socórreme. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dice que ofreció ruegos y súplicas al que podía librarle. Ruegos, el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios ofreció ruegos. ¿Y por qué pensamos que nosotros tenemos una autoridad mayor o más derechos que el mismo Hijo de Dios para reclamarle o exigirle a Dios que nos dé? Debemos también presentar ruegos, Señor, ayúdame con esto, socórreme, Señor, como lo hizo esta mujer. Y la humildad y la fe de esta mujer le hicieron recibir lo que ella había pedido. Le dice el Señor Jesús, hágase contigo como quieres. Ahí está la respuesta del Señor, ahí está esta mujer está recibiendo lo que ella le había pedido al Señor. Hay una historia muy parecida a esta que encontramos aquí en Mateo, pero esa historia la encontramos en el segundo libro de Samuel. Les cuento pues de una manera breve, es decir, no muy larga lo que está sucediendo, y después vamos a considerar también estas historias que son muy parecidas, ¿sí? En el segundo libro de Samuel nos está narrando ya cuando el rey David está ya gobernando Israel. Recordemos que antes del rey David estuvo un rey que se llamó Saúl. Este rey pues por diferentes decisiones malas, decisiones erróneas, desobedientes que tuvo delante de Dios, pues fue quitado del reino y en su lugar fue puesto David. En ese traslado del reino de la casa de Saúl a la casa de David, es decir, en lo que era quitado de la casa del rey Saúl el gobierno de Israel y trasladado ahora hacia la casa del rey David, hay una especie de guerra entre estos dos grupos. Vale mencionar que no fue comandada por David, sino por su gente, es decir, su gente tomó la decisión de ir y atacar a la casa de Saúl para exterminarlos y entonces que quedara ya establecido el reino en manos de David. Por otra parte, los seguidores de Saúl, bueno, querían seguir luchando para que quedara al frente de Israel uno de los hijos de Saúl. Y en esta guerra que se da, entonces muere casi toda la descendencia de Saúl. Por ahí solamente logran rescatar a uno de los nietos del rey Saúl que se llama Mefiboset. Pero en la huida, una de las mujeres que estaban a cargo de cuidar a este pequeño, dice la Biblia que al ir huyendo, muy posiblemente tropieza con algo, tal vez una piedra o cae en algún hoyo, no sabemos exactamente qué sucede, pero al caer de alguna forma lastima los pies de este pequeño y dice la Biblia que este niño queda lisiado para siempre, posiblemente roto sus tobillos, sus rodillas, tal vez un problema en su cadera, no sabemos exactamente qué haya sucedido, pero sí la Biblia nos dice que queda lisiado de sus pies. Se llevan a este niño a un lugar que se llama Lodebar y está escondido ahí por muchos años, pensando tal vez que si el rey David se enteraba de su existencia, lo iba a mandar a matar para que no quedara nadie más de la casa de Saúl que pudiera en algún momento pelear para querer recuperar el reino. Ya cuando el rey David está al frente de Israel, dice, ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia por amor a Jonatán? Jonatán era uno de los hijos de Saúl. Y le dicen, sí, ha quedado todavía un hijo, por cierto, de Jonatán. Dice que se llama Mefiboset, está lisiado de sus pies y vive en un lugar que se llama Lodebar. Y el rey David manda a traer a ya un hombre, ya casado, ya tenía hasta un hijo, por lo menos, no recuerdo si la Biblia dice que tenía más, pero por lo menos menciona que tenía un hijo. Y entonces el rey David lo manda a traer. Y miren, les voy a leer lo que dice aquí en este pasaje, les voy a citar lo que dice textualmente porque es muy bonito. Dice en el verso 6, y vino Mefiboset, ya David lo manda a traer,
Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, le preguntó, ¿eres tú Mefiboset? Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, es decir, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Este hombre, Mefiboset, no tenía derecho a nada del reino, no tenía derecho a estar en el palacio, no tenía derecho a comer con los príncipes, no tenía derecho a las tierras que habían sido de Saúl, su abuelo, ya todo lo había perdido. Pero la misericordia que expresa el rey David, yo sé, y vamos a guardar las distancias, no hay una distancia muy grande, pero la podemos comparar con la misericordia que tuvo el Señor Jesucristo con nosotros. No teníamos derecho al reino de Dios, no teníamos derecho a sentarnos a la mesa del rey, no teníamos derecho a ser parte de la familia de Dios. Éramos en este sentido, como dice Mefiboset, ¿quién es tu siervo sino un perro muerto? O sea, ¿por qué te fijas en mí? ¿Por qué te fijas en mis pequeñeces? ¿Por qué te fijas en alguien tan pequeño, tan imperfecto, tan pecador? ¿Qué viste en mí? Pues nada, realmente Dios no vio en nosotros nada como que le impresionara, ¿no? A eso me refiero, no es que Dios haya visto impresionado por algo en nosotros, fue su gracia, fue su amor, fue su misericordia. Lo que dice el rey David, ¿habrá quedado alguien para que haga misericordia? Así pasó en este sentido de la manera que Dios lo hizo con nosotros, tuvo misericordia de nosotros y entonces nos manda a traer a su palacio, nos hace sentar a su mesa, nos da de comer junto con él, nos alimenta, nos cuida, nos procura. Y vean lo que dice, vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice al final del verso, en el 13, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Había una condición en Mefiboset que nunca se quitó, siempre tuvo esa problema, digamos así, en sus pies, quedó lisiado de sus pies para siempre. Sin embargo, comía siempre a la mesa del rey. No debemos olvidarnos, mis hermanos, que nosotros éramos como este Mefiboset, estábamos alejados del rey, alejados del palacio, y que si fuimos traídos hacia él fue por la misericordia del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, y que en algún momento cuando se nos quiera olvidar, cuando queramos exigirle a Dios, cuando queramos decir, tú tienes que, ¿por qué no volteamos a ver nuestros pies para que veamos que así como Mefiboset éramos lisiados, estábamos lejos, apartados de Dios, estábamos en una condición de, de relegados, de alejados, y por misericordia fuimos traídos a la mesa del rey. Y les decía que esa es una historia muy parecida a la de la mujer. Ella tampoco merecía algo, no es que tuviera derecho a algo, fue la misericordia del Señor Jesucristo la que le hizo responder o actuar a favor de esta mujer, como a favor de nosotros. Que nunca se nos olvide, mis hermanos, que éramos como esta mujer, que no teníamos derecho a nada, o como este hombre Mefiboset, que estábamos lejos de Dios y que él fue quien mandó a traernos. Vayan y traigan a Mefiboset, vayan y traigan a David, traigan y acerquen a Rosita, a Ida, a Daniel, a Juanita, a cualquiera de los que estemos aquí. Espero no se me haya olvidado alguno, Areli, Denise, Lupita, cualquier persona que esté conectada. Fue Dios quien dijo, vayan y tráiganlo, acérquenlo a mí, acérquenlo a mi mesa. Pero que no se nos olvide nunca que fue la misericordia de Dios, y que cada que nos acerquemos a Él debemos tener la actitud de la mujer sirofenicia: fe y humildad, humildad y fe. Señor, socórrame, ten misericordia de mí. Y es ahí donde encontramos esa respuesta de parte de nuestro Dios, que por amor, por esa muestra de humildad es que podemos recibir lo que le hemos pedido. Y recordemos que siempre es que debamos pedir conforme a su voluntad. Nunca se nos olvide, mis hermanos, que debemos pedir con humildad, con acción de gracias y con fe, pues dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algo también que es muy conveniente mencionar es lo siguiente: yo me acerco a Dios con humildad y con fe,
pero la respuesta no depende de cuánta fe y cuánta humildad tenga, sino de la sabiduría de Dios. Si Dios cree que lo que más conviene es darme aquello que le estoy pidiendo, me lo va a dar. Y si no, entonces me va a mostrar que Él tiene cosas que me convienen más. Si yo le pido alguna cosa, X cosa, posiblemente no la reciba, aunque sea humilde y aunque tenga fe, pero la sabiduría de Dios me va a dar siempre, siempre, siempre lo que necesito. No me va a dar siempre lo que quiero, pero sí siempre me va a dar lo que necesito. Él sabe qué necesito, y recordemos que la Biblia dice que, dice el apóstol Pablo a los hermanos allá en Filipos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, lo que os falte. No dice todos tus caprichos y gustos, no, todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe qué es lo que te hace falta y Él te va a dar lo que necesitas, aquello que te hace falta. No siempre lo que queremos. Habrá veces, como dice también la Biblia, que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero mayormente va a responder conforme a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí está esta enseñanza, lo que podemos aprender en esta historia. Uno, recordemos lo primero que vimos, actuar a favor de nuestro prójimo, no ser como los discípulos en este aspecto y en este momento en que está sucediendo esto aquí en la Biblia, en que le dijeron, Señor, ya córrela, está gritando, o como con Bartimeo, ya cállate, no molestes al maestro. No, debemos nosotros de actuar con misericordia, porque misericordia recibimos, también nosotros debemos actuar con misericordia. Y cuando estemos delante del Señor pidiendo algo en oración, que sea con humildad y con fe, y también descansando en la respuesta que Dios nos dé. Va a ser siempre lo mejor para nosotros, siempre, siempre lo que Dios nos dé, siempre la respuesta de Dios va a ser la mejor para nosotros, ¿sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos vemos el martes, primeramente Dios, que tengan un bendecido fin de semana, muy buenas noches, descansen.